Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad maravillosa de celebrar este 46 aniversario de este ministerio. No se hubiera podido llegar hasta aquí si no hubiera sido tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por darnos esta maravillosa oportunidad de servirte a través de este lugar, de esta institución que tú has fundado y que tú has sostenido. Te damos gracias por todos aquellos que han pasado desde el día 1, hace 46 años, hasta este momento, que han servido, han dejado su tiempo por amor a ti, por alabanza a ti, Señor. Estamos muy agradecidos. De esta misma forma queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a poder trasladar este mensaje que en los siguientes minutos vamos a entregar. Hemos entendido a lo largo de todo este tiempo que no es la voluntad del hombre lo que se hace en una iglesia, en un púlpito o lo que se dice en un mensaje. Es la voluntad del Señor y apegándonos a eso hemos podido, Señor, llegar hasta este punto. Y siguiendo en esta línea te pido, Señor, que me puedas ayudar para hablar con denuedo, con autoridad, pero que no sea yo sino únicamente mi voz, que sea el Santo Espíritu que tome el control de absolutamente todo lo que vamos a decir. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. De esa misma forma damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de medios de comunicación. Somos Iglesia Cristiana Josué Central, ubicadas en la avenida Masferrer Sur, número 153-B de la Colonia Campestre. Estamos cumpliendo 46 años y nos encantaría celebrarlo con usted. Así que visite todas nuestras redes sociales, sitio web o descargue nuestra aplicación Iglesia Josué App de manera gratuita. Gracias a todos por su atención. De igual forma, saludamos a la iglesia. Aquellos que vienen domingo a domingo presencialmente, hermanos en Cristo, miembros de esta iglesia, felicidades a todos también, porque estamos celebrando este cumpleaños de este ministerio. Vaya conmigo a la escritura, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Evangelio según San Juan 3, del 1 al 15. Cuando usted llegue ahí se dará cuenta que es una porción de la escritura bastante conocida. Y de esta forma quisiera entregar este mensaje, el cual he titulado Salvación y Nuevo Nacimiento. Salvación y Nuevo Nacimiento. Los últimos domingos que Dios nos ha permitido estar acá compartiendo la palabra con ustedes, hemos traído una línea de mensajes partiendo desde el Génesis. El primer mensaje fue una interrogante: ¿existe el infierno? El segundo mensaje fue otra interrogante: ¿existe Satanás? El tercer mensaje hablábamos acerca de la protección de Dios ante una humanidad autodestructiva. Y ahora el Señor nos ha guiado a que podamos tocar el tema de la salvación y el nuevo nacimiento. ¿A dónde unimos todos estos mensajes? Se une desde ese momento de la tentación de Adán y Eva y cómo Satanás les venció en esa interacción. Hablamos de que muchas cosas pasaron en esa conversación entre Eva y la serpiente. Y una de esas cosas fue la condena de Dios. Y dijo que la mujer tendrá que poner el pie sobre la cabeza de la serpiente y ella le morderá en el calcañar y ella le pisoteará su cabeza. Y que de esa simiente iban a ser lo que ahora es Jesucristo o el ministerio de Jesús. Iban a ser esa simiente la cual iba a tener dominio sobre la serpiente todo el tiempo, que iba a poner su pie sobre ella. Aunque ella iba a tratar de morder al cristianismo, lo que sentimos o vemos o conocemos ahora como cristianismo, y esa lucha siempre iba a haber hasta que el Señor termine con este proyecto de la humanidad, venga por su iglesia y entonces vayamos todos a la eternidad. Más o menos esa es la línea. Hablamos acerca de que ese era el propósito divino de Dios, que Adán y Eva viviesen en el huerto del Edén bajo su cobertura y su bendición, y solo les prohibió una cosa: que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos lo hicieron. Había otro árbol en el Edén, decía que era el árbol de la vida. Tenemos que evitar que coman de él, porque entonces vivirán eternamente en ese pecado y en ese sufrimiento. Y Dios puso, dijimos en el tercer mensaje, una espada que daba vueltas a ese árbol para que la humanidad no pudiera tocarlo también y de esa manera vivir en pecado. Es ahí donde entra este nuevo proyecto.
el proyecto de podernos ofrecer a través de la fe la vida eterna, el perdón de los pecados. Dijimos que a través de esa herencia de Adán y Eva nosotros ahora nacemos con esa tendencia pecaminosa, porque conocemos el mal. Y una vez experimentamos el mal generalmente le apunta al placer. Y el pecado le apunta al placer. Y cuando nosotros sentimos el placer, entonces estamos más convidados a seguir pecando. Y es ahí donde nos empezamos a alejar de Dios. Dijimos también que Dios había amenazado de muerte a aquellos que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso fue lo que cuestionó la serpiente. Y que al final alguien pudiera decir, bueno, pero comieron del árbol, pero Adán y Eva no murieron. Sí murieron. Hablamos acerca de que la muerte era una muerte espiritual y una separación entre Dios y los hombres. Dios llegaba a ver a Adán y Eva al huerto del Edén y conversaba con ellos. A partir de ese momento ellos se sintieron avergonzados, se pusieron unas hojas de huerto encima y Dios los tuvo que sacar del huerto del Edén. Y ya saben ustedes cuál fue el sistema de recompensas de Dios. A la señora le dio el poder tener hijos con dolor y al hombre trabajar con el sudor de su frente, ganarse el pan del día a día. Y entonces ahí se crea una nueva oportunidad para los seres humanos. Y Dios empezó a hablar a través de jueces, Dios empezó a hablar a través de profetas, Dios tiró la ley para que los seres humanos la cumplieran a raíz de todo eso que había sucedido ahí en el huerto del Edén y dijeron cumplan la ley y van a estar bien con Dios. Pero ¿qué creen que pasó? La humanidad no hizo caso y empezaron a violar la ley, los tratados de Dios, los conceptos de Dios. La gente dijo no queremos seguir eso, es más fácil seguir el placer. Suena familiar, pero eso es exactamente lo que sucede hoy día. Después Dios dice, bueno, no me funcionan los profetas, no me funcionó la ley, vamos a ir con otro proyecto, que es el proyecto Jesús. Ese proyecto se dio desde el día 1, no es que se lo inventaron en el camino. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han estado presentes y siempre han tenido los resultados en sus manos. Siempre han tenido los caminos que quieren hacer en nuestra vida. Pasaron todas estas etapas hasta que llegó la etapa en que dijo, ok, Jesús, ve al mundo y preséntateles frente a frente y diles lo que queremos de ellos, lo que esperamos de ellos. Y Jesús vino y nos presentó lo que realmente Dios espera de usted y de mí. Algunos oyeron, muchos no. Jesucristo parte y dice, me tengo que ir porque voy a ir a preparar morada para aquellos que hagan caso, para aquellos que entiendan el mensaje, que he venido a decirles frente a frente. Pero no se quedan solos, yo me voy y queda el Espíritu Santo con ustedes, que es el día de hoy el ejecutivo de Dios. El Espíritu Santo ejecuta dentro de nosotros la voluntad de Dios, si nosotros se lo permitimos. En ese punto estamos ahora. Y el Señor dejó escrito en la Biblia un protocolo. Y dijo, vamos a dejar un protocolo que tienen que cumplir los seres humanos para poder acceder a tener la guianza del Espíritu Santo dentro de su corazón y poder obtener la vida eterna. Pero hay una gran condición para eso. Y la condición es que se haga en este tiempo, en esta vida. Mientras usted esté en la tierra, usted viene al mundo, se desarrolla y Dios empieza desde que usted nace a ofrecerle todas las oportunidades, a mostrarse a su vida para que usted tenga el acceso a la salvación y la vida eterna que perdimos originalmente desde donde ya vengo contándole la historia. Pero muchas personas en el mundo han rechazado esa oportunidad. Muchos dicen, no quiero saber nada de Dios. Porque si Dios dejó la salvación predestinada para todos los seres humanos. La predestinación que vemos en la Biblia está escrita para que todo aquel ser humano que nace tenga la opción de poder alcanzar la salvación eterna. Pero debe haber un paso de fe. Y es ahí donde nos perdemos algunos. Ese paso de fe, esa acción que debo de tomar para poder ir a la presencia de Dios y decirle, sí, quiero abrir mi corazón delante de ti para recibirte como Señor y Salvador. Como no comprende el mundo la sencillez de ese paso, no lo ejecutan. Entonces la salvación no llega. Y probablemente nos quedemos como buenos oidores de Jesús, como simpatizantes de Cristo. Y decimos, bueno, probablemente sí, a mí me encanta lo que
Jesucristo enseña y es muy bueno lo que Él dice, pero nos quedamos a un paso de poder obtener en este tiempo esa gran oferta que el Señor nos mandó. Y eso es lo que está pasando en la vida. Estamos jaloneando a las personas entre el pecado y el placer y estamos jaloneándolos para el otro lado entre lo que Dios nos promete en su vida eterna. Pero dijimos que uno de los grandes requisitos que hay que llenar es que el trato hay que hacerlo aquí, mientras vivamos. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? No lo sabemos. Si usted viviera largo tiempo y muriera tal vez de condiciones naturales, quizá unos 80, 90 años, 100 quizás, no más de eso. Ya no se diga si estamos cuidando mal nuestro cuerpo, si no nos ponemos atención o estamos en lugares peligrosos o lo que sea, probablemente sea mucho menor. Ese tiempo que usted viva aquí, como no sabemos eso cuándo va a terminar, es el tiempo que Dios determinó para que ustedes y yo pudiésemos tomar ventaja de esta nueva oferta. Ya Dios ofertó el huerto del Edén, ya Dios ofertó la ley, ya Dios ofertó a los profetas, ya Dios ofertó a Jesucristo hecho hombre y ahora Dios está ofertando el hecho de que ustedes y yo podamos creer en su palabra y bajo la unción del Espíritu Santo ser salvos. ¿Qué viene después? Pues yo he estado leyendo acá y después no viene nada. Después de esto lo que viene es el arrebatamiento de la iglesia, de aquellos que aceptaron esta oferta. Dios va a venir por aquellos que lo acepten y después se va a desencadenar una serie de eventos que están en el Apocalipsis, que no es el tema para este día y quisiéramos no saber lo que le va a pasar a las personas que no aprovechen la oportunidad. Otra cosa que es importante decir, esta Biblia es toda la verdad, del Génesis al Apocalipsis. Nos guste o no nos guste, a veces hay cosas aquí que suenan duras, pero esta es la palabra de Dios. Entonces yo no puedo dejar de creer, y esto es porque he escuchado a algunas personas que dicen, no, cuando hablan del Apocalipsis yo mejor me levanto y me voy porque son un montón de fantasías y un montón de figuras que no entiendo, que probablemente no sean ciertas y que no vienen al caso, entonces mejor me voy. O va a predicar sobre crónicas o sobre números, no, son libros sumamente complicados, o mejor me levanto y me voy porque es muy aburrido predicar sobre esto. Yo necesito saber que Dios me va a bendecir, yo necesito saber que Dios me va a levantar, que me va a sacar de la depresión, yo tengo que saber todas estas cosas, pero la Biblia es completa, no puedo creer nada más una parte de ella, no puedo rechazar otra parte de ella, es completa y sus promesas son completas también. Entonces, hablando sobre esto, Dios puso mi atención en estas dos palabras, la salvación y el nuevo nacimiento. La salvación eterna es esta oportunidad que Dios nos da y cuando nosotros accedemos, porque necesitamos la acción de aceptar esa oferta de parte de Dios, obtenemos ciertas cosas sobrenaturales en nuestra vida. La primera de ellas es la justificación. Quiere decir que nosotros somos declarados justos, sin pecado, nos borra el borrasaldo. El martes pasado, su servidor tiene una cápsula todos los martes de 2 minutos en las redes sociales, haciendo una reflexión y yo le llamé el borrasaldo. Y en el borrasaldo es usted recibe a Cristo como Señor y Salvador y el Señor le deja su saldo de pecados a cero. En ese momento arranca una nueva cuenta, no quiere decir que usted es santo y nunca más va a volver a pecar. Usted va a seguir peleando con esa naturaleza carnal. Pero el borrasaldo llega en el momento de la salvación y Dios nos declara justos inmediatamente. Quiere decir que si en ese momento usted muere, se va para el cielo tranquilamente y cuando llegue allá no hay nada que temer, nada, ninguna deuda. Ese es el primer paso, la justificación. Después, la vida del cristiano es mantenerse al día para tener esa cuenta cero. Cuesta mucho, ¿no es cierto? Todos aquellos que tenemos años de estar en Cristo, es una lucha diaria, es un estilo de vida, es un cambio de mente, la transformación en la manera de pensar, como dice la palabra de Dios. Después de eso viene un proceso de regeneración. Regeneración, vamos a hablar sobre eso. Y el tercer paso es la santificación. Todo eso viene en el momento en que usted le entrega su vida a Jesús. Justificación, regeneración, santificación. Su nombre es escrito en el libro de la vida. Le dan el boleto para entrar a la vida eterna.
y empieza una nueva vida en automático dentro de nosotros, bajo la unción del Espíritu, para vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero me voy a quedar en la parte 2, en la regeneración. La regeneración es lo que llamamos también nuevo nacimiento. ¿Ustedes han escuchado esa frase, nuevo nacimiento? Os es necesario nacer de nuevo. Esa es nuestra base bíblica de hoy. Os es necesario nacer de nuevo. Entonces, la salvación es el paso principal. Yo doy la acción, pero después tiene que haber algo en mí que me transforme. Si yo lo hago en automático y alguien me invita a la iglesia y me dice, mira, recibí a Cristo como Señor y Salvador, pedile la salvación a Dios, y uno se va en automático sin entender qué es lo que está pasando. Y levanta la mano, o lo empujan a que levante la mano, o se la levantan la mano, como sea, y usted verdaderamente no sabe qué es lo que está sucediendo y el porqué de la salvación. Eso es llenar un requisito humano únicamente. Pero cuando uno entrega su vida a Cristo, conociendo cuáles son las consecuencias de bendición, y uno toma la decisión de dar la acción de aceptar al Señor como Salvador, empieza un proceso. Y ese proceso tiene que llegar a lo que Jesucristo mismo llamó un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento tiene ciertas características que son súper importantes. Porque al final de este mensaje, ustedes y yo vamos a ser capaces de poder hacernos un autoanálisis y saber si ya nací de nuevo o no he nacido de nuevo todavía. ¿En qué etapa me he quedado? Es importantísimo para todos. Pero me voy a referir a la Escritura para que ustedes vean a lo que hablo. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Solo ahí tenemos el background, tenemos la hoja de vida de este hombre. Era fariseo, o sea que había leído muy bien el Antiguo Testamento o la ley. Y no solo eso, sino que era un principal entre los judíos, o sea que estaba dentro de la junta directiva, por decir algo. El hombre debe haber sido un erudito en la palabra, debe haber conocido muy bien lo que decía la Biblia. Ese hombre llegó a Jesucristo de noche, sigo leyendo. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esa conversación tiene mucho que ver porque le llama rabí. Rabí era un término que se utilizaba a una persona que uno consideraba arriba de uno, maestro, enviado, una persona especial. No a todo el mundo se le llamaba rabí. Y este hombre fariseo, principal de la junta directiva de las personas que atacaban a Jesús, llega y le dice rabí. Ahora, ¿cuántas personas en las iglesias tenemos que declaran que Jesús es Dios y que les gusta la Biblia y conocen de la Escritura? Me he sentado con muchos, estoy seguro que ustedes también. Me siento con muchas personas que han leído la Biblia de pasta a pasta, pero no han aceptado a Cristo como Salvador, pero no han aceptado la salvación eterna del Señor Jesús. Muchos vienen a la iglesia, se sientan porque les gusta, pero no están de acuerdo con muchas cosas de la iglesia, con la administración de la iglesia, con esto aquí, con esto allá, se quejan de esto, se quejan de lo otro, y vienen solo, toman un vaso de agua fresca que se les puede llegar a sus oídos, que calma su mente, que calma sus instintos, y regresan al mundo. Me parece que Nicodemo era un perfil como este. Fariseo, conocía muy bien la Escritura, hacía esto y lo otro, pero no había nada en su espíritu. Porque no había dado ese paso maravilloso que es pedirle a Dios la salvación eterna y después, a consecuencia, una regeneración. ¿Qué es una regeneración? Es una reconstrucción. Cuando nosotros unimos este principio con el principio del huerto del Edén, nos damos cuenta que Dios sabía de lo que estaba hablando. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús estuvo presente en el huerto del Edén y supo cómo murió la creación, cómo la raza humana murió, se separó de Dios en ese momento.
Y teniendo eso en cuenta, y teniendo ese dolor en su corazón, dice, lo único que puedo hacer por la raza humana, usando esa misma nomenclatura que se usó en el huerto del Edén, es que nazcan de nuevo. Porque necesitan un nuevo nacimiento espiritual para dejar de dar las consecuencias que dieron en el huerto del Edén y dar las consecuencias que Dios siempre dejó inscritas en todos nosotros. Y viene este hombre que era muy estudiado, que era muy conocido y muy respetado, y él pero andaba de noche, es súper importante ese detalle. Se había escabullido en la noche porque como era un hombre conocido, famoso, tiktokero, muy youtuber, él se dio cuenta que nadie lo podía ver porque entonces se lo iban a acabar las redes sociales. Entonces dijo, tengo que ir de noche a hablar con el maestro. Pero él había reconocido su poder. Entonces el Señor le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, entonces en el versículo 4 le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Creo que el Señor Jesucristo, aquí voy a inventar, ha de haber hecho, ay papadito, todo te tengo que explicar. Y no que sos el gran letrado, y no que tenés un montón de títulos, y no que tenés esto y lo otro. ¿Cómo no me entendés lo que te estoy diciendo? Pero es que nadie puede entender la palabra de Dios si el Espíritu de Dios no se la revela. Ahí podemos ver cuando una persona ha nacido de nuevo y cuando no ha nacido de nuevo. La palabra no le hace sentido. Puede ser que vengamos 30 años a la iglesia o los 46 que tiene esta iglesia de haber cumplido, 46 años de haber sido fundada. Pero si no he nacido de nuevo, la palabra no me hace sentido. No la entiendo, no la comprendo, no la puedo aplicar. Por eso, aunque yo di tal vez un paso de fe una vez, una acción de aceptar al Señor Jesús como Salvador, porque me levantaron la mano, porque me sentí presionado, porque en ese momento sentía la emoción, pero yo no entregué mi corazón, sino que solo di el paso de fe por costumbre o por apoyo social. No hubo un nuevo nacimiento. Y lo que vemos ahora es una iglesia débil. Cuando nosotros no tenemos cristianos nacidos de nuevo, la iglesia se debilita porque el Espíritu de Dios no tiene cómo actuar a través de la iglesia. Y es ahí donde tenemos que fortalecernos en el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo. ¿Se ha usted preguntado por qué el Señor Jesús contestaba así? De cierto te digo. Ustedes dicen, pues yo no le ando diciendo así a la gente, ¿verdad? De cierto te digo que voy a venir a almorzar. De cierto te digo que te voy a pagar mañana lo que te debo. Uno no habla así, pero cuando nosotros leemos esto en la Biblia, quiere decir que Dios está haciendo énfasis y está diciendo que te lo cumplo. Que esta palabra es verdad. Eso es lo que dice Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La palabra agua en la Biblia se utiliza para denotar la palabra de Dios. La Biblia, el agua, es el refresco para todos nosotros. Y Dios ha dejado su palabra para que haya un refresco en nosotros, para que nos quite la sed espiritual que tenemos. Entonces dice, si ustedes no creen en absolutamente nada de lo que está aquí, o hacen como algunos que dicen, no, el Apocalipsis no debería estar en la Biblia porque no lo entiendo, porque hay un montón de monstruos raros ahí y eso mejor no deberíamos tenerlo. El libro de Juan, leer el capítulo 11, el libro de Juan me dejó loco el otro día, no entendí nada de lo que decía ahí. No podemos segregar a la palabra de Dios, no podemos sacarle libros que no nos parecen digeribles. Porque esto, dice el Señor Jesucristo, es parte de nuestro nuevo nacimiento. Esta, le guste o no le guste al mundo, es la palabra de Dios. Es lo que tenemos que nos une a Él. Es lo que tenemos que nos enseña acerca de Él. Y sin ella no vamos a poder nacer de nuevo. Porque lo que aquí predicamos a usted le puede hacer mucho sentido. Y decir, qué bonito predica el hermano Samuelito, qué bonito predica el hermano Jorge. Pero ¿qué predican ellos? ¿Qué deben predicar? Deben predicar la palabra de Dios, para eso han sido llamados. Deben predicar lo que dice ahí. Si le parece bonito, no son ellos. Es Dios hablando a través de su palabra. Y ellos no pueden segregar absolutamente nada de lo que hay aquí.
Entonces viene el Señor y dice: tenéis que nacer de nuevo. Y el que nace de agua y de espíritu, y si usted lee ahí es un espíritu con una E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo es el que está ahí, no puede entrar en el reino de Dios. Prerequisitos. En los últimos domingos que he compartido con ustedes usé mucho la frase, el sistema de recompensas de Dios. Sistemas de recompensas buenas y malas. Hay consecuencias en no hacerle caso a Dios y hay consecuencias en hacerle caso a Dios. Pero también acá nos damos cuenta que Dios nos permite la salvación eterna a todos en la predestinación de que cada uno tenemos la oportunidad de llegar a ser salvos o no. Dios puede decir: no se fía hoy, venga mañana porque hoy está cerrado. En el momento en que Él quiera. Por eso predico siempre: habrán sorpresas en los cielos. Estarán personas que ustedes y yo pensábamos que no iban a estar, y no estarán personas que ustedes y yo pensábamos que sí iban a estar. Habrán sorpresas. ¿Por qué? Porque el dueño del cielo es Dios y Él pesa los corazones. Nos tenemos que dar cuenta de eso. Por eso dice aquí: no puede entrar en el reino de Dios el que no crece de agua y de espíritu. Versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, y aquí el Señor empieza a usar una ilustración y dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. A veces mis hermanos y yo nos paramos aquí en el púlpito y empezamos a hablar un mensaje que nosotros creemos que recibimos de Dios. Y a media prédica el Señor nos para, tal vez ustedes ni siquiera lo notan, y el bosquejo se empezó a quedar a un lado. El bosquejo es lo que nosotros preparamos, unas ideas y unas citas bíblicas, y de repente empezamos a hablar otra cosa que sencillamente ni siquiera nos había pasado por la cabeza. Y eso se crea un gran mensaje transformador de vidas. Y uno se da cuenta, y por eso es una gran irresponsabilidad quedarse con la gloria. Uno se da cuenta y dice: no cabe duda que lo que yo había preparado aquí no servía, y que el mensaje de Dios era otro. Y el mensaje de Dios siempre va a ser nacido del Espíritu. Por eso no sabemos de dónde viene esa corriente, dice el Señor acá. No sabemos de dónde viene el aire. No entendemos de dónde salió ese mensaje. No entendemos de dónde salió su oportunidad de hacer un negocio. No entendemos de dónde nació el consejo que usted le brindó a su amigo o a su amiga, pero que fue certero. Que usted vio el cambio en el rostro de la persona que usted empezó a ministrar. Porque eso viene del Espíritu, pero usted no sabe de dónde. Y así como vino, se fue. Eso es vivir en el Espíritu. Versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, que estaba más confundido, y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ahora sí se le salió al Señor Jesús. Y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pero ¿cómo lo vas a ver si no está el Espíritu de Dios? ¿Cómo una persona va a comprender la palabra si no ha nacido de nuevo, si no ha sido regenerado? Ese es el gran elemento aquí en esta predicación. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Es el Señor Jesús hablando. Pero hablaba como que fuese el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, lo que hemos recibido, lo que hemos testificado. Era Dios, el mismo Dios. Pero Dios estaba trasladando lo que él había recibido del Padre, lo que se habían puesto de acuerdo en hacer, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Un solo Dios en esas tres personas. A eso se refiere Jesús. Nadie subió al cielo sino el que descendió, versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mira, hay tanta bendición en esta porción de la Biblia. ¿Sabe a qué se refiere esta historia? A Moisés
Dios le dio la oportunidad. Bueno, Dios le manda una peste al pueblo de Israel por andar de idólatras. Y mandó unas serpientes, miles, millones, una invasión de serpientes al pueblo. Y a cada uno que la serpiente mordía, se moría. Y entonces todo el pueblo estaba abatido, que qué pasaba, que las serpientes andaban por todas partes. Entonces vino el Señor y dijo, Moisés llegó y le dijo, Señor, ten misericordia del pueblo de Israel. Señor, mira qué pobrecitos, están muriendo un montón y ese montón de serpientes no hayamos qué hacer con ellas. Entonces vino el Señor y le dijo, ok, entonces hace un báculo, hace una vara y en el final de la vara de oro le vas a enrollar una serpiente. Y todos aquellos que lleguen a invocarme delante de la serpiente, entonces yo sanaré la mordida de la serpiente. Entonces vino Moisés muy atento, hizo la vara, enrolló la serpiente ahí arriba y la puso en el centro y dijo, todo aquel que viniera a invocar el nombre de Dios delante de la serpiente, entonces será sano. ¿Qué empezó a hacer la gente? Necesito la vara, denme la vara. Quizás voy a construir otra vara yo para tener una en mi casa. Yo voy a hacer una vara y me la voy a colgar aquí. Yo voy a hacer una vara y me voy a hacer una pulsera. Yo voy a hacer una vara y voy a andar una estampita metida en la billetera. Yo voy a hacer una vara y le voy a poner un cuadro a la entrada de mi casa. Yo voy a hacer una vara. ¿Qué hizo el pueblo? Empezó a adorar la vara. ¿Qué hizo Dios? Moisés, quita la vara, deshace la vara. Ya voy a ver qué otra cosa hago, porque el pueblo no entiende. El pueblo siempre se va por la tangente. Entonces aquí viene el Señor Jesucristo y dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto y todo el mundo le adoró, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el mundo le adore. Si me sigue el paso con la ilustración que el Señor Jesucristo estaba dando. Dice, es necesario que el mundo adore, pero para poder adorar tengo que nacer de nuevo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que obtenga la salvación, que sea salvo, pero que le amanezca en el Espíritu Santo. Y a eso es lo que ustedes y yo ahora le llamamos nacimiento, nuevo nacimiento. La salvación es por la fe, y es ese acto que tenemos que hacer ustedes y yo con el corazón. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 13, es una porción de la Escritura que utilizamos mucho aquí, para que la gente entienda que tiene que dar ese paso inicial de fe para obtener la salvación eterna. Romanos 10:8 dice, más, ¿qué dice? ¿Qué dice qué? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la oferta de Dios? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí está, tan sencillo nos está diciendo Dios, obtener la salvación eterna. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, un acto de fe, una acción, que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío, griego, salvadoreño, guatemalteco, español, ucraniano o hasta ruso. Dios no hace acepción de personas. Si alguien llega con el corazón correcto delante de Dios, Dios le da oportunidad de ser salvo. Y dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío, griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, súper importante, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Hay complicación ahí? No. Entonces, ¿por qué la gente no es salva? Si es tan fácil, ¿por qué la gente no es salva? Porque no se quieren separar de los placeres de la vida, porque no quieren un compromiso de decir, bueno, voy a empezar una vida nueva, porque el paso siguiente a esta acción tan sencilla es la regeneración, el nuevo nacimiento. Y si usted quiere nacer de nuevo en Cristo, ahí sí, Dios va a agarrar un cepillo de alambre y va a empezar a quitar todas las imperfecciones que hemos tenido. Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús. Y ese es el trato de Dios para nosotros, es ahora. Hasta que usted entregue el DUI o cuelgue los tenis o, como dicen
nos muramos, nos vayamos de este mundo. Tenemos ese espacio de tiempo para poder creer. Usted se puede ir a comer las pupusitas de hoy en la tarde, puede ver el partido de básquetbol de los Juegos Centroamericanos o puede ser cualquier otra cosa. Si no quiere recibir a Cristo hoy, no lo haga. Pero quién sabe si habrá mañana. Si alguien sabe si se va a morir mañana, cuénteme. Pero como creo que nadie sabe si se va a morir mañana o si se va a morir hoy en la noche, yo prefiero afianzar la salvación, ¿sí o no? Creo que es inteligente esto. Ahora, a continuación de esto va a venir el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento ocupa un lugar muy importante en la doctrina de la iglesia. Siempre hablamos la necesidad de esto. Siempre decimos cristianos nacidos de nuevo. En los Estados Unidos se usa esa frase mucho también. En inglés se dice born again, nacido de nuevo. I'm a born again Christian, dice, yo soy un cristiano nacido de nuevo. Esta forma es la manera de autodescribirnos a nosotros mismos cuando hemos tenido la evidencia de la presencia de Dios, porque es una experiencia espiritual, no es una experiencia mental, no es una experiencia de la literatura, del conocimiento de Nicodemo, es una experiencia que mueve mi interior, que transforma mi espíritu, que hace que yo haga cosas diferentes a las que hacía, o como lo hemos venido predicando, que haya una transformación en mi entendimiento. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué le convenció a usted de venir aquí hoy? ¿Qué me convenció a mí hace algunos años de bajarme de mi avión y de venir a predicar la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Qué cambió en mi cerebro para que yo dejara de hacer lo que estaba haciendo? ¿Qué cambió en el cerebro de mi hermano Jorge cuando estaba entre los hierros retorcidos de un carro en un accidente de tránsito? Cuando alguien le llegó a él, en ese momento, ese alguien no sabemos quién es. Y le llegaron a decir que necesitaba recibir a Cristo como Salvador. Hace muchos años, ¿verdad, pastor? ¿Qué cambió en su cabeza para que él dedicara su vida al pastorado? ¿Qué cambió en usted para que pudiera estar aquí? Ese es el nuevo nacimiento, es una experiencia espiritual y es una experiencia contundente en nuestra vida. ¿Qué es entonces nacer de nuevo? Le puedo dar algún concepto, extraído de la palabra por supuesto, pero es un término que nuevo nacimiento, dijimos hace un rato, se puede comparar a la regeneración y significa volver a crear algo. Es una referencia al acto por medio del cual el hombre caído es recreado o vuelto a crear internamente en una condición que le permite ahora tener comunión con Dios. Es el acto mediante el cual Dios imparte vida eterna a quienes están muertos en transgresiones y pecados al aceptar al Señor Jesús como Salvador. Esa es nuestra convicción. Por eso Romanos capítulo 5, versículos del 18 al 19 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, después de todo lo que hemos estado hablando, ¿quién es ese uno? Adán. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Al principio de la creación, Dios hizo al hombre recto en un estado de libertad, pero después nos tropezamos y caímos. Y esta oportunidad que Dios nos da hoy, simple y sencilla, de dar el primer paso de salvación, nos va a llevar a este proceso de regeneración, de volvernos a crear. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La Biblia describe a los no regenerados. Aquí lo voy a bombardear, sé que no vamos a tener tiempo de ver todo esto, pero se utilizan diversas descripciones en la Biblia que apuntan a lo mismo. La Biblia los describe como no regenerados. Por ejemplo, la Biblia dice los duros de la cerviz, Deuteronomio 9, 6 al 13, 10 al 16, Isaías 42, 4. Duros de corazón,
Salmos 81, 12 al 18. Duros de rostro, Ezequiel 2:4. Corazones de piedra, Ezequiel 11:29 y 36:26. Corazón empedernido, Ezequiel 2:4. Corazón sin entendimiento, Deuteronomio 29:4. Corazón inclinado hacia el mal, Génesis 6:5. Corazón malvado, Jeremías 3:17. Corazón incircunciso, Deuteronomio 10:16. Corazón perverso y engañoso, Jeremías 17:9. De oídos incircuncisos, Hechos 7:51. Sordo espiritualmente, Deuteronomio 29. Ciego espiritual, corazón y ojos cerrados, Isaías 44:17. Muerto espiritualmente, Mateo 8:22 y Efesios 2:1. Estos son los ejemplos de lo que hay, son las características de las personas que no han nacido de nuevo. Y probablemente van a la iglesia y probablemente llegan y les simpatiza oír ciertas cosas de Jesús. Hoy han llegado a usted y le han dicho: estuve oyendo la predicación, y le mencionan un pastor famoso, de esos que salen en todos los reels y en todos los shorts y que siempre salen prédicas de esos pastores famosos. Me gusta cómo habla ese señor. Está bien que le guste, pero lo que escucha se queda aquí al nivel de la mente, le arregla los problemitas del día, pero no hay una transformación a través del nuevo nacimiento. La descripción del hombre no regenerado tiene una relación directa en los efectos de la vida. Acciones, pensamientos. ¿Qué efectos en el individuo hace esta condición no regenerada? Le voy a leer una bien rápido porque tengo 16. Entendimiento entenebrecido, quiere decir que no entienden lo que pasa a su alrededor, ni mucho menos entienden la palabra. Falta de arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Hay personas, no hay ninguna aquí esta tarde, pero hay personas que no pueden decir perdón. No les sale. Se equivocan y no aceptan que se equivocan. Todo el mundo está equivocado menos yo. No aceptan, o dicen algo y lo matizan de una manera, o llegan a uno y le dan un abracito como diciendo perdóname, pero no lo dicen, no lo mencionan, no sale de la boca. No pueden aceptar el error. Falta de arrepentimiento. No ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, como dice la palabra. La incredulidad, hay falta de fe, desobediencia, no escuchan a Dios. La religiosidad también ahoga el nuevo nacimiento. Infidelidad, lejos de la justicia, resiste al Espíritu Santo, no quiere saber nada del Espíritu de Dios. No, como yo no lo conozco bien, no me meto con él. No, yo no quiero nada de eso, de estar teniendo evidencia de que voy a hablar en lenguas. Yo estoy en contra de las lenguas. No, yo no quiero eso que me va a agarrar la calambrina y que me va a agarrar la corriente. Yo no quiero saber nada de eso, Señor. Yo no quiero eso. No quiero el Espíritu Santo. Rechaza al Espíritu Santo. Como si eso fuera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conduce nuestros pensamientos, conduce nuestra oración, aconseja nuestro espíritu. Resiste al Espíritu Santo. Hay ignorancia de Dios. Caminan en sus propios consejos. Hay rebeldía, hay obras malas, no tienen temor de Dios, ajenos de la vida de Dios. Pero cuando nosotros podemos superar estas cosas y hacemos un análisis personal y digo, ok, Señor, soy salvo, estoy escrito en el libro de la vida, pero necesito nacer de nuevo, necesito tener ese contacto espiritual, necesito dar ese paso de manera que yo vengo. Mire, yo tengo muchos años de venir a esta iglesia, gloria a Dios. Cuando yo vine aquí por primera vez, la iglesia llegaba hasta estas columnas de acá. Ahí llegaba el templo. Y llegaba hasta estas columnas de ahí. Esto era todo lo que había. De aquí, ahí ven unas gradas, unas ventanas, unas gradas. Y ahí donde están mis hermanos era una cancha de basquetbol, porque ahí jugaban los niños del colegio, solo ese espacio. Y después la casa o el terreno llegaba hasta las otras columnas. De ahí para allá ya era otra casa. Eso era todo lo que había. Y veníamos aquí y yo venía en ese primer amor a buscar de Dios. Pero habían días, así como viene usted, y el que me diga que no, le voy a decir, no es cierto, hermano. Hay momentos en los que uno viene a la iglesia desconectado, ¿sí o no? Uno viene, se sienta y trata de conectar y nada. Pasó la alabanza y dice, bueno, y sí, en el mensaje, y no conecta con el mensaje. No hay una conexión. Otras personas, no me dejará mentir usted, se pelearon, una pareja de novios o esposos, se pelearon en el carro antes de subirse al carro y venirse para acá. Se sacaron la lengua los dos y han venido peleados y entran a la iglesia así.
ignorándose el uno al otro. Hay otros que tienen un ataque crónico de redes sociales en el templo y les pican las manos porque tienen que saber qué está pasando y empiezan a ver sí o no, o quizás van a otra iglesia esos. Todos hemos pasado en algún momento por una serie de momentos de desconexión con Dios. Es ahí donde va a pasar, eso va a suceder. Esa es la guerra espiritual, esa es la guerra del día. Por eso les dije, vivir una vida cristiana no es fácil, pero tampoco es difícil. Esas cosas vamos a seguirlas pasando. No quiere decir el que le ha pasado eso que usted no ha nacido de nuevo. Es una vida constante en más de estas 16 cosas que hemos mencionado. Es una vida en la que jamás hizo clic. Es una vida en la que jamás conectó. Es una vida en la que jamás salió de su corazón el deseo de adorar a Dios. Es una vida en la que jamás usted nunca creyó lo que dice la Biblia. No es el hecho de no haber recibido todavía el bautismo en el Espíritu Santo. No es el hecho de que usted todavía no ha sido elevado hasta los cielos como Pablo. No, es esa parte intermedia en la cual usted tiene un profundo respeto por Dios. Entonces el nuevo nacimiento le puede producir tres cosas rápidas. Produce un cambio en nuestra relación con Dios. Eso es lo primero. Porque el interés de Dios a través del nuevo nacimiento y de la regeneración de su interior no es que usted se vea bonito o bonita o hable bonito o que sea un gran hit en las redes sociales. El nuevo nacimiento tiene que ver íntimamente con Dios. Entonces hay un cambio en su relación con Él. Pasamos de estar separados por nuestra naturaleza a estar unidos otra vez. En la muerte del árbol de la ciencia del bien y del mal hubo un nuevo nacimiento, como lo dijo el mismo Señor. Hay un cambio en nuestra actitud. Y Dios promete una cosa maravillosa para todos nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 17 al 21. También se lo debe poner de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí alguna que otras son hechas nuevas. No, ¿verdad? Dice todas. Abraza esta promesa. De modo que si alguno de ustedes recibe a Cristo como Señor y Salvador y a consecuencia de esa salvación eterna que usted aprovecha, viene la justificación, la regeneración y la santificación, es hecho una nueva vida en Cristo. Es un nuevo nacimiento en su corazón. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las viejas? Mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de sentir, odios, rencores, de pensar siempre en lo malo, siempre en la picardía, siempre en lo que no se debe, de decir cosas que no benefician al oyente. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por qué? Por Cristo. Es el motivo por el cual el Señor envía el proyecto Jesús a la humanidad. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a todos nosotros y al pastor y a mí el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de reconciliación? Predicarles esto. Reconciliados con Dios. En que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Ok, momento. No solo Dios le va a dar la vida eterna y va a estar usted gozándose en su presencia al momento que todo esto termine. Y no solo le va a dar la oportunidad de ser justificado, regenerado, santificado y tener un nuevo nacimiento, dejando atrás la naturaleza carnal humana perdida en el huerto del Edén, sino que encima de eso le va a dar credenciales para que usted sea un embajador de Cristo sobre esta tierra. ¿Hemos hecho bien ese trabajo? ¿Hemos usado bien esa credencial? ¿O sencillamente está guardada en un lugar donde nadie la vea? Hay que sacar la credencial de embajadores. Y entonces aquí dice la Biblia, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Dios ha querido que nosotros entendamos la simpleza, la sencillez de la acción que nos lleva a obtener la salvación eterna. Y Dios quiere que conozcamos hoy la complejidad espiritual que tiene el nacer de nuevo. Pero ese es trabajo del Espíritu Santo, si usted y yo se lo permitimos. No nos quedemos en las primeras etapas como cristianos. No seamos únicamente oidores de la palabra. No seamos simpatizantes de Jesús. Procuremos obtener todas las bendiciones que hay en el proceso de salvación del ser humano. Y nazcamos de nuevo para dar buen testimonio delante de Dios y delante de todos los hombres. Señor, te doy gracias por darnos esta explicación. Súper importante. Necesitamos nacer de nuevo, Señor. Necesitamos que haya un nuevo nacimiento para dejar atrás al hombre carnal, a este hombre natural que no conoce y ni entiende las cosas de Dios. Pero esta oportunidad, Señor, que tenemos todos nosotros es más sencilla que cualquier acto cotidiano de los seres humanos, como levantarse y caminar hasta la cocina a buscar algo de comer, levantarse al ropero para buscar algo de ropa para vestirse e irse al trabajo. Es sumamente más sencilla la salvación que manejar 2 horas para llegar a mi lugar de trabajo. Propósito de Dios para la salvación eterna del planeta es fácil. Pero aún así, Señor, el mundo no comprende esa facilidad y huye de esa gran oportunidad. El resto, la complejidad del nuevo nacimiento, Señor, lo único que tenemos es que dejarnos llevar en el poder del Espíritu Santo, permitirle el control de nuestra vida para que haya una regeneración interna y después nuestras acciones sean evidentes en nuestro alrededor. Pero lo principal es generar una buena relación contigo. He aceptado a Jesús como Salvador. He nacido de nuevo a consecuencia de esa salvación. Es la pregunta que hoy tú nos quieres hacer en nuestro corazón. En lo que tu pueblo ora contigo, Señor, platica contigo. Quiero que me permitas, Señor, hacer un llamado. Si hay alguien este día, esta tarde, que necesita salvación eterna, que necesita dar ese paso de fe y pasar de ser un oidor de la palabra a un hijo de Dios, salvo, escrito en el libro de la vida, y empieza ese proceso de transformación, regeneración y nuevo nacimiento, yo le invito a que reciba a Cristo como Salvador hoy. Y así como leímos en esa porción en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Yo no puedo brindar la salvación, como dije hace un momento, solo soy un anunciador de la reconciliación entre Dios y los hombres a través de Jesús. El perdón de pecados y la vida eterna solo Dios la puede dar. Humildemente lo único que puedo hacer por usted es hacer una oración, yo desde aquí del púlpito, usted ahí en su lugar, y con ese sencillo acto de fe, como le dije, más fácil que cualquier actividad diaria, pueda usted recibir y alcanzar la salvación eterna. Si alguien quiere dar ese paso de fe, yo orar desde aquí y usted ahí en su lugar, levante su mano para que yo pueda verle y me diga, sí, yo quiero recibir a Cristo, iniciar ese proceso de regeneración interna a través del nuevo nacimiento. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe esta tarde? Que levante su mano ahí donde está, donde yo pueda ver, y yo desde aquí hago una sencilla oración y usted ahí en su lugar hace una sencilla oración. ¿Habrá alguien esta tarde que levante su mano ahí donde está, que quiera ver su nombre inscrito en el libro de la vida, de la salvación eterna en Jesús? ¿Habrá alguien? Estoy seguro que a través de redes sociales o medios de comunicación debe haber alguien que quiera dar ese paso de fe. Ahí donde usted está, diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado, perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y tu sangre ha servido para limpiar y borrar mis pecados.
Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Ahora, Señor, bríndame un nuevo nacimiento, una regeneración interna a través del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, bendice a todos aquellos que dieron este paso de fe, bendice a esta congregación, Señor, y prepáranos ahora para celebrar este evento maravilloso, conmemoración de la Santa Cena en Cristo Jesús. Amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.